la clase y además que ya nos está quedando tan poquitito, así que vamos a compartir la reprogramación del curso para que podamos tener clara la fecha en que se van a realizar las recuperaciones por estos atrasos de semana y de días de paro que ustedes tuvieron. Entonces vamos a revisar acá una hojita que luego que nos pongamos de acuerdo la vamos a subir y la vamos a oficializar de tal manera que estemos todos hablando lo mismo. Aquí tengo la reprogramación en esta hojita que estoy mostrando de las actividades. Nosotros ya tuvimos, yo le puse certamen para que no se vea que si es prueba, es informe, es tarea, es lo que sea. ¿Ya? Entonces tenemos un certamen 1 que ya está ok. Ya pasó, tenemos la nota, podrán haber reclamos, ahí los veremos, podrán haber algunas cosas que faltan, pero se puede reparar hasta que no subamos la nota final. Certamen 2, un 30%, y ese lo propongo para el 29 del 7 del 2020, balance de energía. ¿Ya? Que vamos a estar viendo y vamos a ver ejercitaciones al respecto. Y sería una prueba más que nos falta. La otra prueba les dije a ustedes que la íbamos a reemplazar por un trabajo. ¿Ya? Entonces ahí ya tenemos un 60%. Un 10% de las tareas. Eso es para subir las comas y subir, ¿verdad? El 3,7, ¿verdad? Podría ser fácilmente un 4, por decir un número, a través de las tareas que hemos estado dando. Y sobre todo siempre en el sentido de que, aunque lo saquen de internet, tienen que mirarlo con la idea de optimizar. Si el documento que sale de internet que están recuperando el 80%, ustedes la tarea tienen que hacerla a ver si recuperan el 85%, por ejemplo. Luego, esa otra prueba que falta acá arriba, la transformé en un trabajo de investigación que vale un 30%, es decir, equivalente a una prueba. Y el que estamos haciendo, el de optimizar la energía de un horno. Cualquier horno chico, el de la cocina, el que se hace la empanada, ¿verdad? O el que tiene a combustión de... Hablando más bien de la minería, lo que es pirometalurgia y lo que es fundición. Entonces, de este 30, un 20% es el informe propiamente tal, y la exposición del trabajo, un 10%. Y ahí tendríamos el 100%. Y estos trabajos propongo entregar el informe el 3 del 8 y el 5 la exposición. Entonces, como somos 19, la idea de hacer grupos, el trabajo por grupo, no sé si les gusta el trabajo por grupo a ustedes, porque en el grupo muchas veces hay algunos que no trabajan nada, se van de chiste, ¿ya? Pero en principio admitiríamos grupos de A4. Si es de 3, de 3. Si es de 1 más 5, 5. Pero 4 más menos 1. ¿Ya? 4 más menos 1. Además, por reglamento, tiene que haber en el programa que tengo que subirle, por eso estoy terminando esto para después pegárselo en el programa y se lo subo hoy día, ¿verdad? Tiene que haber una prueba de recuperación. Entonces yo puse que puede recuperar ya sea la 1 o la 2. La 1 o la 2, un 30%. Es decir, reemplazamos la nota del certamen 1 o reemplazamos la nota del certamen 2 con una prueba de recuperación. Y eso lo haríamos también el 5. ¿No? Porque para el día 12 estimé yo que es bueno hacer el examen. Entendiendo que, creo que yo acá estoy equivocado, hay que hacer alguna corrección. Entiendo
que el examen es un 30% de la nota final, un 70%. ¿Está bien eso o estoy equivocado? Sí, ahí está bien, profe. Es 30-70, ¿verdad? Ya. Pero eso va en su criterio, sí, pues, profe. No sé. Bueno, eso lo vemos. El porcentaje no es tan importante como decir que es el 12. ¿Mm? Claro, claro. Más importante es la fecha, profe. Claro, porque después eso lo vemos. Total, la nota no es lo más importante, sino es entender y aprender a los ramos. ¿Mm? Y eso lo haríamos el 12 del 8, de tal manera que en la semana siguiente cerramos el ramo. Porque miré en la efeméride de la U y aparece, todavía no lo han actualizado, aparece el cierre a fines de julio. Y creo que eso es imposible. ¿Mm? Y en otro lado, en la programación de rectoría, aparece el 29 por ahí de agosto. Y yo creo que ahí quedamos bien y nos queda una semana o 2 semanas para conversar y reparar notas y ver qué sucede. ¿Mm? El Hacia 25, profesor, según yo sí está actualizado, yo lo revisé. el 20, ya Quizás lo se me entregó el link. actualizaron, porque hoy día en la mañana estuvimos mirando, no lo encontramos. No, sí, yo Ya, lo revisé desde principio de semestre que es el 25, quizás se metió un enlace viejo, que parece que hay una parte seguramente, en donde no está actualizado. ya, probablemente me equivoqué. Pero yo creo que ahí quedamos bien. Mi pregunta es, ¿están de acuerdo? No sé si tenemos quórum. Sí, somos 16. Profe, Sí, dígame, tengo una duda con el trabajo de investigación. cuéntame. Tenía entendido por lo que usted me había dicho que en el trabajo de investigación iba a ser sobre una mina del mundo. Íbamos a presentar sobre ello. Eso cambió ahora, ¿cierto? Pero por eso estoy viendo, yo estoy proponiendo eso. Pero si usted ya comenzó ese trabajo, sígalo nomás. Y se presenta eso, a eso le pregunto. Claro, claro. Y si no, Ah, está ya. este optativo. Porque como este lo Ah, ok. estábamos trabajando acá en clase, yo dije, ya, démosle más chance a los estudiantes, hagamos el mismo trabajo, es decir, profundizarlo con investigación en Internet. ¿Sí? Ah, ya, profe, ningún problema. Ya, pero si el trabajo ya lo empezaron, yo estoy jugando al sistema de los alumnos que parten a última hora. Pero si hay alguno que ya partió con la idea anterior de una mina, de la parte de aireación, lo presenta el otro nomás. ¿Mm? Ya, profe. Ok, Profe, ¿y este trabajo de investigación va a ser en grupo, dijo? 4, En grupos de 4 personas. Bueno, bueno. claro, a lo más. Perdón, 4 más menos 1, o de 3 o máximo de 5. ¿Ah? Perfecto, profe. Y ahí ustedes buscarán una plataforma, cómo trabajan y cómo influyen. ¿Ya? ¿Preguntas al respecto? ¿Están de acuerdo? Estoy mirando el chat. Entonces lo dejamos a firme. ¿Ah? Entonces esa hojita la voy a subir hoy día para que la tengan y voy a subir el programa. ¿Mm? Bien, Perfecto, profesor. dejamos de compartir esa hoja y nos vamos a ir a trabajar un rato, porque me interesa que trabajen mucho en el trabajo, porque es la nota, entre comillas, salvatoria. ¿Mm? Referente al trabajo, lo habíamos dicho en la clase anterior, cuando estábamos hablando del balance de energía. En la clase anterior habíamos dicho que el balance de energía para generar un producto minero depende de la mena, depende del mineral.
Y el mineral generalmente está compuesto con todo este tipo de cositas. Esto está puesto a nivel de ejemplo, ¿verdad? Con todo este tipo de cositas. Entonces, como nosotros queremos hacer el balance de energía, y acá está el gol, ¿verdad? Que el balance de energía en un proceso minero generalmente es térmico. Térmico. ¿Verdad? Térmico. Porque hay que generar un metal o un no metal. Uno sale por difusión, la sal que se disuelve, y el otro sale por fundición o electrodeposición. Uno por hidrometalurgia y el otro por pirometalurgia. Entonces, el balance de energía generalmente va a corresponder a la forma de calor. Calor es igual, pero el calor que requiere A, le vamos a colocar apellido, A. ¿Ya? La letra A. Porque acá tenemos A, B, C, D, es decir, cada uno de estos necesita calor para transformarse en el paso que viene, en el paso que viene, en el paso que viene, hasta que quede libre el metal que andamos buscando. Entonces el calor que requiere A, por ejemplo, es la masa de A por el calor específico de A y por el delta T de A, es decir, temperatura final o intermedia menos la temperatura inicial. ¿Está bien? ¿Por qué digo intermedia? Porque como este, ustedes lo conocen, es un sólido, entonces a nivel de ecuación, voy a hacerlo por acá en un ladito, al ladito de la cara del mono, como es un sólido, y nosotros tenemos la escala de la temperatura, y vamos a colocar la escala, por decir, del tiempo, de la energía, de la entalpía, de lo que sea, ¿verdad? Le vamos a colocar un X, porque puede ser entropía, entalpía, energía, combustible, lo que sea. Como es un sólido, el punto de partida es la temperatura ambiente, que podríamos suponer para los libros 20 grados. ¿Eh? Para los estudios de ingeniería, siempre cuando hablan de temperatura ambiente se supone 20 grados Celsius. Entonces, como es sólido, nosotros tenemos que empezar a calentarlo. A calentarlo sólido, hasta que llega un punto, ¿eh? Que se empieza a fundir. Empieza a cambiar de sólido a líquido. Pero, como ese cambio no es brusco, va cambiando de a poquitito, un 10%, un 20%, un 30%, un 40%, hasta que llegamos, ¿verdad? Aquí es sólido y acá llegó al 100% líquido. Pero si se dan cuenta, el paso de sólido a líquido se realiza a temperatura constante. Entonces, si miramos nuestra ecuación, acá tenemos el T inicial, temperatura inicial, y en este paso tenemos la temperatura final. ¿Está bien? Temperatura final. Entonces, y indudablemente estamos fundiendo la masa del producto A. La masa del producto A. Por lo tanto, tenemos MA y vamos a buscar en tabla. Esto está en tabla
el calor en tabla está el C, el calor específico, ¿verdad?, de cómo se calienta el sólido de ese producto, cuánto calor se requiere. Tenemos la temperatura inicial, que era el ambiente, 20 graditos Celsius, y la temperatura final, que está en tabla, la temperatura de fusión, la temperatura que se funde. Vamos a suponer que la temperatura, cuando está pasando de sólido a líquido, a manera de ejemplo, vamos a colocar 1200 graditos Celsius, 1200. Entonces, acá tenemos 1200 y tenemos el calor de A cuando es sólido. Sólido, el calor sólido de A. De 20 a 1200. Y acá se empieza a fundir. Por lo que tanto aquí la temperatura final y esta otra temperatura final es la misma. Podríamos haberle puesto número mejor, ¿eh? 1, 2, 3. Bueno, esta temperatura final es la misma, porque no cambia, es constante. Entonces no podemos utilizar esta ecuación, porque las dos temperaturas son iguales y daría 0. Y eso es falso, porque para ir fundiendo toda una masa que es de este porte, y fundimos un pedacito, un pedacito, un pedacito, vamos sumando los calores para fundirlo. Entonces a este se le llama calor latente, a este que está acá en el medio, y ese calor latente, que le colocamos una L, calor latente del producto A. Y el calor latente del producto A no tiene delta T, porque es el mismo, ¿verdad? Delta T aquí sería 0. Entonces el calor latente es la masa de A por el calor latente de fusión de A. Una C grande. Bien grande la puse ahí para que entiendan, porque este C es distinto de ese C. Este es calor específico. Y este es calor latente, que están en tabla y son distintos números. Latente. Está bien. Y luego que llegamos a los 1200, tenemos líquido, seguimos calentando. Porque como tiene distintos componentes, no todos se funden a la misma temperatura. El A, el B, el C, el D, que van todos juntos como mineral. Por lo tanto, hay que sobrecalentar. Aquí tenemos líquido sobrecalentado. Por ejemplo, acá está 1200 y acá podemos tener líquido calentado a 1300, 1200 y tanto, 1250, 1270, dependiendo de la presión atmosférica, es la temperatura de fusión del cobre, suponiendo que estamos buscando cobre. Profe, una Entonces pregunta. este es líquido sobrecalentado, porque se transformó el líquido a los 1200 y estamos trabajando a 1300. Incluso hay veces hay que subir más, dependiendo del contenido de fierro, porque el fierro, este que está acá, el fierro, ¿ya?, el punto de fusión del fierro es 1800. Entonces, cuando estemos trabajando con D, hay que seguir esta línea, pero hay que seguir acá más arriba. Pero si ya recuperamos todo el cobre, no importa que quede fierro sin fundir, que se llama escoria, ¿verdad? Queda una escoria ahí flotando porque es más liviano que el peso específico del cobre. Entonces, tanto el calor específico está en tabla, como el calor latente también está en tabla. Ustedes pueden entrar a internet
y buscar tablas de calores específicos de minerales y tablas de calores latentes de minerales. O pueden irse al termodinámica de Cengel y en las tablas termodinámicas están también. Pero, si se dan cuenta en la ecuación, voy a borrar, estoy grabando, ¿sí? Sí. Si se dan cuenta en la ecuación, hay gases. Este es un gas. Este es un gas. ¿Ya? Entonces tenemos gases. Y los gases, ustedes saben que si tenemos la planta, la fábrica, ¿verdad? La fábrica, tenemos la fábrica, estamos trabajando y en la fábrica hay una chimenea. Se supone que adentro está acá el horno. Allí está el horno y tiene la chimenea. Y acá sale gas. Entonces el gas, la ecuación de calor de un gas es distinta. Porque nosotros tenemos la ecuación de PV es igual a M, R, ¿verdad? T. Pero no hay que olvidar que este T está en grados K. ¿Ah? Entonces cambia la ecuación. Cambia la ecuación. Entonces ahora tenemos que trabajar con un gas. Y el gas para calcular la energía, ¿verdad? Cambia. Y eso que cambia, bueno, tenemos que masa. Entonces la masa de A, la masa de B, la masa de C, siempre está la masa. Y podemos colocar la masa de X, ¿verdad? La masa de X. Y en el otro Q era M, ¿verdad? Por C, por delta T. También está M. También está la masa. En todas las ecuaciones aparece la masa. En todas. Por lo tanto, de esto que está acá, de todo esto que tenemos allí, tenemos que calcular la masa, porque si no tenemos la masa, tenemos que tener la masa, y la masa total va a ser la masa 1, más la masa 2, más la masa 3, más la masa, todas las masas. Entonces estamos obligados a calcular la masa. Y para eso usamos el balance estequiométrico. Cuánta masa de fierro, cuánta masa de cobre, cuánta masa de azufre, cuánta masa, aquí faltan los silicatos. Ah, no, acá está el silicio. ¿Ya? Hay que calcular la masa, porque para calcular energía, primero les dije a ustedes, es el balance de masa. Y después entramos al balance de energía. Entonces, no olvidemos, ¿qué estoy haciendo? No olvidemos, me voy a colocar ahí, tenemos una hoja blanca, borramos la pizarra, ya. No olvidemos que nuestro trabajo que les pedí que trajeran hoy día, espero que lo hayan hecho, dije, nosotros tenemos un horno, ¿verdad? Bonito el horno me salió, que tiene una pared interna y tiene una pared externa. Y en el balance nosotros dijimos, ojo, en los balances nosotros tenemos que ver todo lo que entra,
respecto a todo lo que sale. ¿Ah? Y si es un sistema continuo, recuérdense ustedes que la masa de entrada tiene que ser igual a la masa de salida. ¿Está bien? Masa de entrada igual masa de salida. Entonces, ¿qué tenemos nosotros como mineros? Tenemos un horno, una llama. ¿Verdad? Tenemos una llama. Pero para que haya llama, tenemos que agregar combustible. Entonces acá tenemos una masa de entrada de combustible. Pero la pregunta es ¿cuánto combustible? Eso depende de la masa de entrada de la mena, del mineral. Pero el mineral, ya dijimos, se descompone en Ma, Mb, Mc, ¿verdad? Todas las masas del mineral que entran. Y eso depende del tipo de mineral, de la cantera que viene, etc. Por lo tanto, esta llama, el tamaño de la llama o la cantidad de combustible depende de lo que va a entrar, que tenemos que fundir. Porque todo esto está entrando a la temperatura ambiente. Todo esto entra a la temperatura ambiente. Y acá adentro nosotros tenemos la temperatura de fusión, porque queremos sacar el metal en forma líquida. Por lo tanto, en alguna parte tenemos que sacar el metal fundido. Ustedes han visto los hornos, ¿verdad? Cuando sale la lava esa, el mineral caliente que va al molde. Estamos sacando el mineral fundido. Ese es calor entonces que se pierde, porque esta es una masa que va aproximadamente a la temperatura 1300 grados. Salió a 1300 grados. Y una cantidad de masa, el lingote. ¿Verdad? El lingote. ¿Qué más? Ah, pero este combustible no funciona dentro del horno si no le colocamos aire. ¿Verdad? Una masa de aire. Pero si es mucha la masa del mineral, no va a alcanzar con esta cantidad de combustible, hay que tener más combustible. Por lo tanto, hay que meter ahora con el oxígeno del aire, no alcanza para quemar todo el combustible, y metemos oxígeno 2. Entonces a esto se le llama aire enriquecido. Aire enriquecido. Es para aprovechar y economizar el 21% de oxígeno que tiene el aire. Por lo tanto, tenemos una economía. Estamos optimizando un 21% del oxígeno total. Acá necesitamos un oxígeno total, que es el aire enriquecido. Es el oxígeno del aire más el oxígeno puro. ¿Está bien? Pero, cuento corto, el aire, me voy a colocar por acá para separarme, no es puro, tiene mugre, pero sobre todo tiene agua. Tiene la humedad relativa, tiene agua. Por ahí yo veo algunas publicaciones donde colocan el concentrado seco. No existe ningún mineral seco. Todos tienen una humedad relativa. Por lo tanto, como la humedad relativa es agua, tenemos que agregar más combustible. Porque el agua es pintamón acá adentro, ¿verdad? El agua entra líquida y va a salir como agua
Vapor. Vapor. Así, estimados estudiantes, se va haciendo el balance de masa y de energía. Todo lo que entra y todo lo que sale. Por ejemplo, para apurar la mena, para apurar la fundición, ¿verdad? Hay que meter una masa de fundente. Masa de fundente. Apura, ¿verdad?, el sistema. ¿Qué más hay que meter? ¿Qué más hay que meter? Uno mete chatarra, ¿verdad? Si estamos trabajando en un horno de fierro, metimos chatarra para aprovechar el fuego. Cuando tenemos cobre, metemos escoria de cobre. Podemos colocar acá, ¿verdad?, E de la masa en cuestión o del mineral producto. Descarte, ¿verdad?, escombro, catre. Cuando hay cuestiones de plomo, encontramos las baterías de plomo y apoyamos el sistema. Por lo tanto, más combustible aún. Seguimos agregando más combustible. Pero acá va a salir, si esto se nos va llenando de producto, va a haber que sacar mineral fundido y va a haber que sacar chatarra. Si la chatarra tiene aún cobre, la reciclamos, la ingresamos acá. Y aprovechamos el calor de esa salida. Pero si no tiene cobre, también la masa de chatarra está saliendo a 1300 grados Profe, se Celsius, va a cortar. que es calor perdido. Si se corta, nos damos unos 10 minutitos a tomarnos una agüita caliente y yo les mando mientras tanto el nuevo link. ¿Ah? ¿Les parece? No les gustó mucho la idea, parece. Vale, Sí, profe. perfecto, profe. Ya. Un Ok. matecito hay que ir a tomar. ¿Ya? No, está bien, profe, mande el otro link, ¿no? Ya. Entonces,